Buenos días chicos. Vamos a iniciar la sesión de trigonometría. En este caso vamos a tratar el tema pues de lo que son relaciones en el sector circular, y en una segunda parte trataremos lo que es las relaciones pero ya en el trapecio circular, ¿sí? Bien, en primer lugar a empezar pues hablando de lo que es una circunferencia. Primero, entendemos nosotros que cuando hablamos de una circunferencia, ¿sí? La circunferencia viene a ser toda esta línea que está de azul en este caso, ¿sí? Entendemos que la circunferencia está formada por un conjunto de puntos donde todos ellos van a tener la misma distancia de este punto que estamos denotando con la letra O, y esa distancia se llama radio. Entonces, como la circunferencia es toda esta línea que está acá, tiene una longitud. Bueno, usted desde la época puede, o sea, de conocimientos previos, usted conoce de que la longitud de la circunferencia se termina como 2 veces el radio multiplicado por pi, o dicho de otra forma, 2pi por el radio, ¿sí? Entonces, tenemos eso por acá, ¿no? O sea, la longitud de la circunferencia se mide directamente como 2pi por r. Ahora, esto de acá también pues da lugar a lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros, bueno, acá estamos hablando de que r es el radio de la circunferencia, ¿verdad? Bien, y pi es una constante que es 3,1416. Ahora, resulta que este resultado que está acá es cuando se trata de toda la vuelta. Pero, ¿y qué pasa si de repente yo solamente cojo dos puntos acá y entonces determinamos esta longitud? Entonces esa longitud ya no sería toda la circunferencia, sino esa longitud, ¿no? O este tramo de la circunferencia, ¿cómo se va a denominar? Eso se denomina arco. ¿Ok? Eso se denomina arco por acá. Entonces la circunferencia es el total y el largo es una parte de la circunferencia. ¿De acuerdo? Bien, bien. Ahora vamos a hablar de la longitud de un arco de circunferencia. En esta circunferencia de acá hemos resaltado solamente una parte, como usted puede notar, y esa parte tiene una longitud L. Bien, entonces estamos determinando la longitud de ese arco en función del ángulo central y el radio. Bien, ¿qué es lo que se va a cumplir? Bueno, cuando queremos determinar nosotros la longitud del largo de una circunferencia, esto va a ser igual al producto de la medida del ángulo central, pero en radianes, ojo con eso, pero multiplicado por quién, por el radio. Ok, entonces multiplicamos el ángulo central, que tiene que estar necesariamente en radianes, con el radio. Ese resultado nos da la longitud de la circunferencia, perdón, la longitud del arco. Ok, bien, indicamos acá nosotros, θ indica el número de radianes del ángulo central y r indica el radio de la circunferencia. Bien, y además es importante mencionar que la medida del ángulo θ tiene que estar convertida entre 0 y 2pi. Obviamente cuando vale 2pi se trata de toda la circunferencia, porque recuerda de la sesión anterior que 2pi es una vuelta en radianes. Entonces cuando es 2pi se trata de toda la vuelta. Entonces eso significaría que en este caso pues tendríamos la circunferencia, y la circunferencia era 2pi por r, de acuerdo pues lo que vimos en la diapositiva anterior. Ok, bien, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el área del círculo. Pues bien, hemos dicho que toda esta línea se llama circunferencia. Esto es el centro, este es el radio. Toda la región que está acá dentro de la circunferencia, esa región se llama círculo. Entonces, una fórmula elemental es la fórmula conocida para el área del círculo. El área del círculo se entiende que se calcula como pi por radio cuadrado, donde radio es la longitud del radio, donde r, perdón, es la longitud del radio del círculo, ¿no es cierto? Bien, a ver, aclaramos acá. R es el radio del círculo y pi es aproximadamente 3,1416. Ahora, este es el círculo. Pero ¿y qué pasa si yo tomaba solamente acá el largo? O sea, ya no toda la circunferencia, sino el largo, y tomo este radio y este radio de acá. Entonces lo que estaría generando sería un sector circular. Es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá, este sector circular está limitado por este arco de longitud L, estos dos radios concéntricos, dos radios que parten del mismo centro, ¿sí? Entonces,
Este es un sector circular, o sea que el sector circular es una parte del círculo. Entonces, al ser una parte del círculo, tiene un área, es una región. Pues bien, para determinar esa área, esta es la fórmula elemental. El área de un sector circular se va a determinar como un medio multiplicado por el ángulo central, que tiene que estar en radianes, o sea, es el número de radianes del ángulo central, ojo con eso, y además por la longitud del radio pero elevado al cuadrado. Bien, ahora, resulta que también son válidas estas dos fórmulas que estamos mencionando acá. No es complicada la demostración de esto, ya que nosotros, por ejemplo, entendemos que cuando yo quiero acá, por ejemplo, longitud de arco es θ por r, ¿sí o no? Ya, entonces de la fórmula anterior, L es θ por r. Si yo despejo θ, va a ser L sobre r. Eso yo puedo reemplazar acá. Si yo reemplazo acá L sobre R se va a cancelar y va a quedarme L por R, pero multiplicado por un medio. Es lo que tenemos en esta parte. Bien, ¿qué más? Como hemos dicho que L es θ por R, pues yo también puedo despejar R. Y R va a ser L sobre θ. Si yo reemplazo acá L sobre θ, entonces al efectuar esta parte, esto nos va a salir L al cuadrado sobre 2θ. Es este resultado que tenemos en esta parte. O sea que para el área de un sector circular, notemos que tenemos tres fórmulas, ¿correcto? De esas tres fórmulas yo debo decidir en un problema cuál de ellas es más conveniente, dependiendo de qué es lo que yo quiero relacionar. ¿Está bien? Entonces eso tenemos que decidir nosotros en cada ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si quiero relacionar el área con la longitud de arco y el radio, entonces la fórmula adecuada será la segunda, porque acá aparece justamente el área, la longitud de arco L y el radio, ¿correcto? Si quiero relacionar, por ejemplo, el área con el ángulo central y el radio, entonces la fórmula adecuada será la primera, pues porque acá está apareciendo el área, ¿sí? El ángulo central y el radio, ¿correcto? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. A ver, primer problema de aplicación. No olvidemos, por favor, que el ángulo central tiene que estar en radianes. Dice acá, calcule la longitud en centímetros y el área del sector circular, ¿sí? O sea, la longitud de arco y el área del sector circular. Dice de un sector circular cuyo ángulo central mide 150 grados centesimales, ¿no es cierto? Eso se conoce, y cuyo radio tiene una longitud de 8 centímetros. Bien, conocemos ángulo y radio, pero un detalle importante, el ángulo está en grados centesimales, o sea que lo primero que yo debo hacer es esto convertirlo a radianes. Bien, entonces vamos a resolver. Vamos a convertirlo a radianes, ¿de acuerdo? Ya, acá el ángulo central dice que mide 150, ¿cierto? 150 grados centesimales. Entonces vamos a convertirlo a radianes. Ya sabemos esto del factor de conversión. 200 grados centesimales en la parte inferior, pi radianes en la parte superior, ¿cierto? Ya, entonces, lo que hacemos acá es cancelar grado, un cero, le puedo sacar quinta 3 quinta 4, de esto sale 3 pi cuartos radianes. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo central mide 3 pi cuartos radianes. Bien, ya lo tenemos en radianes, entonces vamos a determinar cada uno de ellos. Por ejemplo, la longitud de arco, ¿cómo se calculaba? Era ángulo central por radio, ¿cierto? Ya, pero el ángulo central expresado en radianes mide 3 pi cuartos. No voy a reemplazar 150, sino 3 pi cuartos. Y el radio nos decían que era 8 centímetros. Entonces el 8 reemplazo acá. Le simplifico cuarta, cuarta queda 2. Y 2 por 3 resulta 6, 6 pi. Y ahora, como estamos calculando una longitud, la longitud no va a ser radianes, ¿no? Algunos piensan que como es pi, radianes, no es así, ¿no? El pi es un número. Entonces, como esto es una longitud, debo expresar en unidades de longitud. En este caso, como él está en centímetros, esto será centímetros por acá. En consecuencia, la longitud de arco será 6 pi centímetros. ¿Está bien? Bien. La fórmula que voy a usar para el área es la primera. La primera decía 1 medio por θ por r cuadrado. Pero θ en este caso es 3 pi cuartos. Y el radio vale 8. Al cuadrado sería así, sería 64.
como acá abajo sale 8, octava, 8 se cancela, octava acá queda 8 por 3, eso sale 24 pi. Ahora, estoy calculando área. El área se expresa en qué? Unidades cuadradas. En este caso, como el radio está en centímetros, quiere decir que esto va a ser centímetros al cuadrado. ¿Ok? Bien. Vamos a otro problema. Dice, en un sector circular el ángulo central mide 30 grados sexagesimales y nos dicen que el radio tiene una longitud de 12 centímetros. O sea, me están dando ángulo central que obviamente habrá que convertirlo a radianes y me dan la longitud de arco. Lo que me piden es determinar el perímetro de dicho sector. Vamos a resolverlo. Bien, tenemos la figura donde tengo el ángulo central y el radio. Hay que, en este caso primero, convertir eso a radianes. Ya, entonces ya sabemos el factor de conversión de sexagesimal a radianes sería 180 grados abajo, pi radianes arriba. Cancelo esto, ¿sí? Tercia, tercia sería 6, o sea, sale pi sextos radianes. Bien, entonces chicos, si está en radianes esto y sale pi sextos, ¿sí? Esto sale pi sextos, ¿ya? Entonces significaría, ¿ya? Que ya tengo el ángulo central y el radio. Pero ojo que nos piden el perímetro. El perímetro sería todo el contorno de este sector. Bueno, esto mide 12, nos faltaría esto de acá, eso es L, esta es longitud de arco. Entonces vamos a calcular la longitud de arco. Entendemos que la longitud de arco se calcula como el ángulo central multiplicado por el radio. Bien, el ángulo central en radianes mide pi sextos, ¿ya? Y el radio mide 12. Simplificamos sexta, sexta queda 2, acá sería 2pi. O sea que tendríamos nosotros 2pi centímetros. ¿Está bien? 2pi centímetros. Bien, entonces tendríamos ahí la respuesta respecto a esto. ¿Ok? Bien. Bueno, esa no es la respuesta todavía, ¿no? Porque hemos hallado la longitud de arco. Lo que nos piden es el perímetro, y ya sería cuestión de sumar. Ya que hemos dicho que el perímetro es todo el contorno. O sea, tendríamos así 12 más L, pero L vale 2pi. Ahí estamos reemplazando. Esto sale 24 y como acá tiene 2 se puede factorizar el 2, acá quedaría pi, y como acá era 24 quedaría 12 solamente. Y esto sale expresado en centímetros. ¿Ok? Bien, vamos a otro problema. Ahora me indican que calcule el área de un sector circular donde dice que el ángulo central mide x menos 1 radianes, su radio mide x más 1 centímetros y su perímetro es 16. Vamos a plantearlo. Notemos acá, tengo el ángulo central que mide x menos 1 radianes, el radio mide x más 1 centímetros y la longitud de arco es L. Pero me dicen, por dato, me dan primero lo siguiente, vamos a hallar L, porque para yo luego utilizar dato del perímetro. Entendemos que el ángulo central ya está en radianes, ¿correcto? Entonces, como el ángulo central ya está en radianes, ¿no? Ya está en radianes, entonces lo que nosotros vamos a hacer es directamente aplicar la fórmula de longitud de arco. Longitud de arco era ángulo central, que es x menos 1, por radio, que es x más 1. Y esto es algo bastante conocido por álgebra. Primera opción, operar todo. Segunda opción, aplicar lo que se sabe que es una diferencia de cuadrados. En fin, efectuando esto resultaría x cuadrado menos 1. Bien, según dato del problema, tenemos nosotros que el perímetro es 16, ¿verdad? Ya, pero el perímetro, como ya hemos visto en el problema anterior, es todo el contorno, ¿cierto? Tendríamos x más 1 más x más 1 más L, que es x cuadrado menos 1. Bien, 1 se cancela, acá quedaría x cuadrado más 2x, pero acá queda 1 y el 16 pasa a restar, sería menos 15. Esto ya es una ecuación cuadrática que puede ser resuelta. Una opción, fórmula general. Pero ¿para qué complicarnos si esto se puede factorizar por aspa simple? Por ejemplo, acá yo puedo hacer x por x y acá sería más 5 por menos 3 o menos 3 por más 5, que es lo mismo.
O sea, tendríamos acá la expresión factorizada. Lo que hacemos acá es igualar cada factor a cero, pero un detalle. Si tú dices esto igual a cero, o sea, imaginariamente dices x más 5 igual a cero, entendemos que el x nos va a salir ¿cuánto? Menos 5. Pero no puede ser negativo, porque esto saldría negativo y una longitud no puede ser negativa. ¿Correcto? Ahora, si yo igualo esto de acá, que es x menos 3, lo igualo a cero, pues lo que yo voy a obtener es x igual a 3, ¿verdad? Entonces, si yo tengo x igual a 3, entonces ese es un valor pues coherente, ¿no? Si x vale 3, reemplazo acá, el ángulo central mediría 2 radianes. Si yo reemplazo 3 acá, esto mediría 4 centímetros. O sea, tendríamos 2 radianes acá y 4 centímetros acá. Entonces nos piden el área. El área es un medio del ángulo central por radio al cuadrado. Nuevamente estamos usando la misma fórmula, como puedes notar, ¿no? Ya, entonces tú vas a decir, como x vale 3, eso dijimos que valía 2, ahí está 2, y eso vale 4 al cuadrado, ¿no es cierto? 2 se cancela, 4 al cuadrado viene a ser 16. O sea que en este caso la respuesta sería 16 centímetros cuadrados. ¿Ok? Bien. Vamos a otro problema. A ver, ¿qué dice acá? Dice, calcule la longitud del radio en centímetros de un sector circular cuya área es 4 pi metros cuadrados. ¿Sí? Dice, si el ángulo central mide 40 grados, ¿verdad? Ya, o sea que ahora me piden el radio, me dan el área y me piden el ángulo central. A ver, recordemos, el área en las fórmulas es S, el radio es R y el ángulo central es θ. La fórmula adecuada sería en este caso un medio por θ por R cuadrado. Eso es lo que voy a usar. Claro, pero previamente el ángulo central tiene que estar en radianes, ¿verdad? Tiene que estar en radianes. Bien, entonces, él para que esté en radianes, ¿no? Él para que esté en radianes vamos a convertirlo. Una vez más ya conocemos el factor de conversión. Decimos 180 grados sexagesimales equivalen a pi radianes. Simplificando por acá 0, 0 y saco mitad, mitad, saldría 2 pi novenos radianes. Notemos, ya tengo el ángulo central, quiero relacionar con el radio y el área. La fórmula es área igual a un medio por el ángulo por radio al cuadrado. Bien, entonces el área es 4pi. Claro, acá no se coloca la unidad, ¿no? Solamente el valor. Por un medio es igual a un medio, esa es la fórmula. Acá iba θ, pero θ vale 2 pi novenos, no se reemplaza 40, sino 2 pi novenos. Y acá es x al cuadrado, que es el radio elevado al cuadrado. Bueno chicos, de acá ya eso ya es cuestión operativa, hay que simplificar. Pi se cancela, por ejemplo, 2 también. Este 9 que está quedando acá dividiendo pasa a multiplicar. 4 multiplicado por el 9 sale 36 y acá queda x cuadrado. Quiere decir que equivale a 6. Pero la longitud del radio era x metros. O sea que sería, como equivale a 6, sería 6 metros. ¿Sí? Bien. Vamos a otro problema. Dice así. El área de un sector circular es 2 pi centímetros cuadrados. ¿Verdad? Ojo, me dan el área. Y dice que el largo, su arco mide pi centímetros. O sea, me dan el área y la longitud de arco, que es L y este es S. Nos piden la medida del radio. Ojo con eso. Nos piden R. ¿Verdad? Nos piden R. ¿Cierto? Ya. Entonces, para calcular R, si tengo L y tengo S, hay que utilizar también acá la fórmula adecuada. Ahí está la fórmula adecuada. Mira, esta es la fórmula acá. Ya que esto es dato, ¿sí? Esto también es dato y esto me piden. Ahí tenemos el gráfico. No necesito el ángulo central. No me dan de dato tampoco. Tampoco debo calcularlo, ¿sí? Tenemos el área. La longitud de arco dice que vale pi metros, ¿no? Perdón, pi centímetros, ¿no? Y el radio mide x centímetros. Bien. Entonces, vamos por acá. A ver, reemplazo. Tengo ahí los datos, ¿sí? Vamos a reemplazar. El área es 2pi, el valor solamente. Es igual a un medio, dice por L por R, pero L vale pi
y r vale x, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, ya de acá es fácil, ¿no? Pi se cancela, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el x resulta 4. Justamente eso es lo que me pedía, ¿no? La respuesta sería 4. ¿Ok? A ver, otro problema. Ya, este problema parece un poco más interesante. A ver, dice, calcule x si las áreas de las regiones A o B y A, B, D, C son 16S y 9S. O sea, me están indicando que esto mide 9S, perdón, esto mide 16S y esto mide 9S. O sea que el total sería 25S. Pero por otro lado me indican que OA, o sea, este radio del sector A o B, es 5x más 6, obviamente igual que él. Dice que AC, o sea, esto mide 3x menos 2, pues obviamente igual que eso, esto también sería 3x menos 2. Entonces, vamos por acá, nos piden el valor de x justamente. Decía que esto era 5x más 6 y esto 3x menos 2, o sea que el total es la suma. Si sumamos acá sale 8x más 4, ahí está el total. Esto mide 16S y esto mide 9S. El total, el área total mediría 25S. Al ángulo central le he colocado teta radianes. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a decir así. Primero nos enfocamos en el sector circular A o B, el sector pequeño, ¿sí? Ya, la fórmula es, una vez más, es el área es un medio por el ángulo o radio al cuadrado. Pero en este caso acá, el área es 16S. Decimos un medio por el ángulo, que es teta, ya está en radianes, y el radio mide 5x más 6, pero al cuadrado, ¿correcto? Bien, ya, ahora, eso para el sector A o B. Ahora vamos a hacer lo mismo para el sector C o D. Pues bien, en este caso en el sector C o D, el área es 25S, ¿verdad? El área es 25S. Ya, el ángulo central es z radianes, sería la misma fórmula, un medio por teta. Ya, y el radio, ojo que es el sector C o D, el radio es el total, ya habíamos sumado, sale 8x más 4, pero elevado al cuadrado. Nosotros lo que queremos es obtener cuánto vale x. No nos interesa cuánto vale s, no nos interesa cuánto vale teta. Una forma práctica de continuar la resolución de este problema sería buscar eliminación de s y de teta, y también de pasada de un medio. Y eso yo lo voy a conseguir dividiendo. Si yo divido este resultado con este resultado de acá, notaremos que s se va a cancelar, quedaría 16 sobre 25, ahí lo estamos colocando. Un medio por teta se va a cancelar, no vayas a cancelar el cuadrado porque no se puede, ¿no es cierto? Queda 5x más 6 al cuadrado y acá queda 8x más 4 al cuadrado, ahí lo tenemos. Ni se te ocurra desarrollar esto, eso no es recomendable. Más bien acá es fácil darse cuenta que estos números tienen raíz cuadrada exacta, entonces me conviene sacar raíz cuadrada a todo esto. Al sacar raíz cuadrada a él, esto sale 4 quintos. Al sacar raíz cuadrada a él, solamente ocasiona que los cuadrados se cancelen. Entonces nos quedaría 5x más 6 y por acá 8x más 4. ¿Está bien? Bien. Entonces, de acá vamos a efectuar. Él pasa a multiplicar y él pasa a multiplicar. Acá te quedaría 32x más 16. Ahí lo estamos viendo. 25x más 30. Bien, él pasa a restar 32x menos 25x, entendamos que sale 7x. 16 pasa a restar acá al 30, 30 menos 16 sale 14. Esto ya es sencillo, saco séptima cada uno y obtendríamos que el x vale 2.